capítulo número 4. Y vamos a leer hoy los versículos del 1 al 5. Les voy a invitar a que todos lo leamos. Si alguien no tiene Biblia, en este momento en sus manos, en la pantalla va a estar el texto. Vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias infinitas, porque tu amor, tu cuidado, tu misericordia para con nosotros, Señor, lo vemos día a día. Gracias porque nos permites hoy estar acá en este lugar, congregados como iglesia, Señor, con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y edificarnos a través de su santa y divina palabra que es la Biblia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos ese entendimiento que necesitamos, Señor, para poder en forma racional, consciente y con convicción, Señor, hacer lo que tú nos mandas, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Quita de nuestro camino cualquier rebeldía o cualquier actitud negativa que nos aleja cada día de ti, Señor. Ayúdanos, bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y venimos hablando en esta carta del apóstol Pedro varias cosas. No sé si usted durante la semana vuelve y lee Primera de Pedro. Lo invito a que lo haga. Comience nuevamente a leerse desde el capítulo número 1. Y va a ver la cantidad de cosas maravillosas que este hombre llamado Pedro escribió. Yo a veces pienso que Pedro debió haber escrito más cartas. Yo creo que sí, porque un hombre tan inquieto, pero igual, nosotros tenemos, por la voluntad de nuestro Señor, su palabra ya lista, escrita. Y esta, mis hermanos, es la voluntad de Dios para todos y cada uno de sus hijos. Es su palabra. Y aquí encontramos lo que necesitamos. Y dice el apóstol Pedro en varias porciones hacia atrás, es que hay un llamado, y él invita, hay un llamado a que haya una vida en santidad. Porque la vida del creyente tiene que ser en santidad. No puede ser ni pretender que la persona va a seguir viviendo como venía viviendo posiblemente, o que va a vivir apartado de la voluntad misma de Dios. No, hay que buscar entonces una vida en santidad, porque somos siervos de Dios. El creyente, el cristiano, el nuevo, el nacido de nuevo, tiene que convertirse en un siervo de Dios. ¿Cuánto tiempo? Durante el resto de vida que usted tenga, de vida terrenal. Porque eso es un gusto, es un placer. Pero no solamente es un gusto y un placer, sino que tiene que haber una gratitud, tiene que haber un propósito en su vida. ¿Y qué otra cosa distinta si no servir al Señor? El Señor lo permite, porque es que el Señor en su voluntad permite que nosotros como hijos estemos haciendo lo que a Él le agrada. Se entristece. Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, ¿sí? Pero Él coloca en la mesa, mira, si obedeces hay bendición, pero si no obedeces hay maldición. Te va a ir mal. Buenos días, muchachas. Buenos días, Miguel Ángel. Entonces, así mismo vimos también lo importante de tener una buena conducta. Pero esa buena conducta es en Cristo. Si yo voy conforme a lo que el Señor me determina,
hermano, su conducta tiene que ser bien, tiene que ser buena. Porque hay un aspecto que también hablamos y es que hay que tener esa buena conciencia. ¿Y cómo es que una persona va a tener una buena conciencia? Lo que el mundo le dicta y lo hace bien, o lo que la palabra de Dios le demanda y lo tiene que hacer bien. Entonces, cuando tenemos una buena conducta en Cristo, nuestra conciencia va a estar limpia. Vamos a estar a cuentas con Dios. ¿Sí? Entonces, esa conducta va ligada a la conciencia, pero tiene que ser a través de Cristo. Hermanos, vimos ya que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió. Y el creyente, nosotros como creyentes, también vamos a sufrir. ¿Cuándo sufrimos? Cuando estamos actuando y viviendo conforme a lo que Dios nos manda. Porque mientras la persona no esté viviendo conforme a lo que el Señor le manda, posiblemente ni va a sufrir, va a pasar desapercibido. Yo no sé si en el entorno natural suyo usted pase desapercibido, o si las personas que están alrededor suyo dicen: es que ese hombre es cristiano, es que esa mujer es cristiana, venga, es que ese niño o ese jovencito o jovencita, ese jovencito tiene algo diferente. Sí, es que ese pelado tiene algo como que lo diferencia. Y la persona puede decir: es que yo soy cristiano. Soy diferente porque soy cristiano. Pero si la persona está pasando desapercibido, es porque algo no está haciendo. Algo no está haciendo bien. Y entonces está uno mezclado. Está sumergido en la misma tendencia mundana, en lo que hace el mundo. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces la persona va ¿a dónde va? Y al son que me toquen bailo, dice por ahí un dicho. Entonces, si me exigen que haga tal cosa, eso hago. Pero si me exigen que haga tal otra, eso hago. Pero que me adapto y que me forme parte del grupo, así me toque desobedecer. Hay personas dispuestas a eso. No es así. Al creyente definitivamente marca diferencia. Y esa diferencia está en la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. No hay más. El apóstol Pedro, en esta porción, mis hermanos, nos está hablando en la Reina Valera, dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. El título de la predicación es vivir como buenos administradores de la gracia de Dios. Vivir. O sea, hay una vida terrenal, ¿sí? Y vamos caminando, pero hay que vivirla, y unos lo vivirán bien y posiblemente otros lo vivirán mal. Pero ese vivir dice que debemos de vivir como buenos. ¿Queda entender eso? Entonces, que así como hay buenos, hay malos. Pero ¿de qué nos determina? Que somos buenos administradores. Porque las personas que son malas administradoras se ven en la distancia. ¿Sí? Un mal administrador, hermanos, se ve, se distingue, se conoce. Cuando miramos la parte espiritual, el Señor demanda de todos y cada uno de nosotros que seamos buenos administradores ¿de qué? De la gracia de Dios. O sea, administradores de lo más importante para una humanidad, su salvación. Usted, hermano, hermana, niños, somos administradores de ese mensaje de salvación dado por Dios al mundo. Y hoy, en el año 2023, esto que va a escribir, que está escribiendo acá el apóstol Pedro, es más que necesario. Porque todos y cada uno de los que estamos acá ya sabemos que hay un cielo y que hay un infierno. Y yo podría preguntarles: ¿quién se quiere ir para el infierno? Levante la mano. Nadie. Aún cuando yo estoy en la actividad con los muchachos en la fundación, esos son muchachos que han vivido apartados de la voluntad de Dios. Es más que manifiesto. Allá sí no se pueden llamar a mentiras. Por eso están allá, porque han ido contrarios a la voluntad de Dios y se han sujetado o a ellos mismos, a la voluntad de ellos mismos, o a cualquier otra cosa. Y siempre les pregunto: levante la mano el que se quiere ir para el infierno. Y nadie levanta la mano. Hay varios muchachos que no creen en el infierno y aún ellos no levantan la mano. No creen en el infierno, pero no levantan la mano. ¿Por qué? Porque nadie quiere
que le pase algo malo, ¿cierto? Hermanos, miren, nosotros tenemos una información invaluable, tenemos un mensaje invaluable, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Cristo, y somos administradores, ojo, y podemos ser buenos administradores, o podemos ser pésimos administradores, malos administradores. Hay administradores que no administran, o sea, es como si no tuvieran nada. No es que yo no tengo nada, como que no tenés nada. O sea, no es que yo no soy capaz ni siquiera de hablar del Señor, como que no es capaz de hablar del Señor. Pero si hay otros temas de los que hablas ampliamente, hay un conocimiento de algo. Si es que hay un desconocimiento, entonces venga, prepárese, instrúyase bíblicamente, doctrinalmente, conforme a lo que hay que compartir, porque hay un mundo de necesidad. Y ese mundo no está por allá en África, no, ese mundo está aquí, al lado de nosotros. Y ese mundo hay que reconocerlo, y hay que orar por ese mundo, porque cuando usted cierra sus ojos, yo le aseguro que en el interior de su misma familia hay personas que necesitan de Cristo. Amén. Entonces no hay que ir tan lejos. ¿Será que uno le tiene que pedir cita a la mamá para hablarle del Señor? ¿Será que uno le tiene que pedir cita a un hijo para hablarle del Señor? ¿Será que uno le tiene que pedir cita al esposo o a la esposa para hablarle del Señor? No. Simplemente, ¿cómo? Me siento y le digo, tengo una información fundamental y trascendental para tu vida. Te la quiero compartir. ¿Sí? Y hay que hacerlo. Porque nadie va a tener excusa. Entonces debemos de ser administradores de este mensaje de salvación. Y la porción de la palabra, hermanos, nos presenta varias cosas a tomar en consideración hoy. Primero, que para poder vivir como un buen administrador de la gracia de Dios, tenemos que tener el mismo pensamiento. El mismo pensamiento. ¿El pensamiento de quién? De Cristo. Porque si yo me junto con un grupo de personas contrarias a la voluntad de Dios, entonces mi pensamiento va a ser el de este. Decía alguien muy gracioso que si usted se junta con gallinas, usted va a empezar a cacarear como una gallina. Que si usted se junta con perros, usted va a empezar a ladrar como si fuera un perro. Y así por el estilo, me lo sé con todos los animales. Pero ojo, hermanos, es que tiene que haber entonces un mismo pensamiento. Un mismo pensamiento. Y vamos a ver a continuación cómo es. Segundo, que para yo vivir como un buen administrador, tengo que ir conforme a la voluntad de Dios. Tengo que determinar y hacer un alto en el camino y determinar que voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía, ni mucho menos a la voluntad de los hombres o de los demás, porque muchas veces va a estar apartado de la voluntad de Dios por seguir tendencias o lo que sea, porque a nuestra vida va llegando todo tipo de personas buenas, pero también llegan personas malas. ¿Sí? Personas que suman, pero también llegan personas que restan o que quitan. Y tenemos que ir mirando con sabiduría realmente quién es la persona que va a estar a mi lado. Porque si es un caminar corto o largo, igual tengo que mirar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Decía mi mamá, y yo creo que todas las mamás lo dicen. Son dichos que permanecen. Y es así, es efectivo. Hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra de Dios, hermanos, y es que hay que hacer un cambio de dirección. Hay que hacer un cambio de dirección. Cuando la persona va en una forma y la palabra de Dios le dice que no es por allá, sino que es por aquí, entonces, hermanos, es por aquí, no es por allá. Y si uno como creyente, como hijo de Dios, sabe que tiene que cambiar, hermano, hay que cambiar. Tenga la edad que tenga, haya hecho lo que haya hecho, tiene que hacer un alto en el camino. El amor y la misericordia de Dios es muy grande, pero su justicia también es inmensa. Y Él determina que viene, hace juicio, pero que también hay oportunidad. Pero la oportunidad es para aquel que realmente obedece conforme a lo que es la voluntad de Él. Hay que hacer un cambio de dirección. Posiblemente
muchas veces en nuestras vidas. Habrán otros que ya tienen un caminar determinado, entonces ahí es donde hay que estar más atento, mucho más, miren, ajustado a lo que dice su palabra. Porque si yo digo que voy para Medellín y arranco hacia allá, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo contrario? Voy para Medellín, ¿voy bien? Pero si de repente yo digo, voy para Medellín, entonces, hombre, voy para Medellín, es hacia allá Medellín. Yo, que no, claro que sí, Medellín es hacia allá. Y entonces la persona dice, entonces mi hermano Hernán está aquí, no, es para allá. Y entonces yo le digo, ¿qué va? Es para allá. Y hay personas así, testarudas, quieren seguir yendo en una dirección contraria. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Entonces nos muestra la porción de la palabra hoy. Primero, tener el mismo pensamiento. ¿El pensamiento de quién? De Cristo. Y mire lo que comienza diciendo la Biblia. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si soportamos los sufrimientos, hermanos, y caminamos como Cristo, el resultado es bendición. Y ahí hay algo práctico que se tiene que volver práctico en nuestras vidas, y es que siempre, hermanos, antes de hacer algo, nos tenemos que preguntar, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría? Voy a entrar a un sitio, el Señor Jesucristo entraría conmigo a ese sitio. Voy a ir a tal sitio, o voy a ir con tal persona, el Señor Jesucristo andaría con esa persona. Voy a decir algo, tengo que pensar antes de hablar. ¿Será que el Señor Jesucristo qué diría o qué pensaría de esto que voy a decir? O sea, hay que poner eso como una premisa firme y en todo momento lo haría el Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo no lo haría, hermano, usted tampoco lo debería hacer. Si es que realmente queremos tener el mismo pensamiento de Él. Y si realmente la persona en forma definitiva ha querido ser un administrador de la gracia de Dios. Si quiere ser un buen administrador, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice, acabó con el poder del pecado. Y si Cristo vive en usted, entonces el pecado no debe de estar en usted. ¿Sí? Si el Señor tiene el poder para acabar con el pecado y yo vivo en Cristo, entonces el pecado no tiene por qué reinar, o sea, no tiene por qué estar permanentemente. El pecado ya no se enseñorea del creyente. Y eso es algo definitivo. Es algo definitivo. Pero eso pasa si realmente vamos conforme al mismo pensamiento. El pecado, mis hermanos, es incompatible con la nueva criatura que es usted, si ya recibió al Señor Jesucristo. Es incompatible, no son amigos. El pecado no puede volver a ser nuestro amigo nunca más. Tiene que ser totalmente repugnante. Tenemos que verlo en la distancia y decir, yo eso no lo quiero. Yo ese camino no lo quiero caminar. Yo por ahí no voy, ya no voy más. Cuando miramos la porción de la palabra de Dios, la Escritura, en Romanos en el capítulo número 6, lo estudiamos hace algunos meses atrás. El capítulo 6, versículos 12 y 13, miren lo que dice. Y es sobre esa justicia impartida, en la cual todos tenemos que estar conscientes. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo así que yo voy a obedecer el pecado? No puedes obedecerle. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que realmente nos habla de nosotros? Lo que hacemos. Nuestro pensar,
Nuestro hacer, nuestro decir, es lo que determina usted en qué está viviendo. Cuando miramos lo que nos dice la palabra de Dios, el apóstol está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne, es que Él murió. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. O sea, ármense. Y el creyente va armado, va con la armadura. El Espíritu Santo de Dios morando en el verdadero creyente, si ya recibió al Señor Jesucristo, porque si no lo ha recibido, entonces está desarmado. ¿Y uno cómo va a vivir una vida desarmada? Tiene que andar armado, protegido, y el Espíritu Santo en todas sus funciones va caminando. ¿Y qué hace? Nos muestra, nos guía, nos protege, nos va previniendo. Usted no está solo, ¿sí? Tenemos que entonces ir hablando el mismo idioma. Y dice, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cuando miramos, el apóstol Pablo le escribió a varias iglesias. Cuando le escribió a Gálatas en el capítulo 2, versículos 20, 21, miren lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque es que somos humanos. Todos los que hoy estamos acá somos humanos. Y vamos caminando y estamos expuestos como seres humanos. Pero el apóstol dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Claro, porque es la fortaleza del creyente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es que es importante entender que el administrador de la gracia de Dios realmente la tiene que vivir y sentir. Sentimos que Dios está dentro de nosotros, que el Señor Jesucristo vive en usted. Camina usted diariamente a sabiendas de que el Espíritu Santo de Dios lo guía. Porque hay varias cosas, hermanos. ¿Cómo es que tenemos el mismo pensamiento? ¿Por qué? Porque ya somos de Él, le pertenecemos. Es que ya le pertenecemos a Dios. Eso es maravilloso, poder caminar una vida a sabiendas de saber quién es su dueño, quién es su amo, quién es su Señor. Cristo vive entonces en cada verdadero creyente. ¿Y por qué tenemos el mismo pensamiento? Porque estamos, ojo, protegidos y armados por su Espíritu Santo. Entonces sabemos que podemos ir conforme al pensamiento de Dios. Si la persona no tiene al Señor Jesucristo, no ha recibido el Espíritu Santo, y su pensamiento, su naturaleza, sigue siendo una naturaleza mundana, natural. Por eso tiene que haber un buen encuentro personal. Por eso permanentemente estamos invitando a recibir al Señor. Porque mientras no tengan al Señor Jesucristo, su vida está perdida. Entonces el Espíritu nos va mostrando, guiando y previniendo en todo momento. Somos entonces, si hablamos del mismo pensamiento, porque hay tres cosas básicas, hermanos. Debe de haber obediencia, respeto y alabanza a Dios. Obediencia, respeto y alabanza a Dios. Si en su vida esos tres aspectos son el orden del día, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Y si en este momento de su vida usted no está viviendo conforme a esto, entonces replantee, cambie y enróquese. Se tiene que montar, se tiene que montar nuevamente al camino correcto. Porque vivo conforme a la voluntad de Dios o vivo conforme a mi voluntad. El segundo punto es ese. Juan, el segundo punto. El punto nos dice conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importante, hermanos. Para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, es necesario que usted sea hijo de Dios. Porque si usted no es hijo de Dios, no lo conoce, ¿usted cómo se va a someter a la voluntad de Dios? Es imposible. La persona tiene que tener ese encuentro personal con Dios. Por eso alrededor nuestro muchas veces caminamos con personas que queremos, que amamos, y decimos, pero es que este no hace tal cosa.
mira que la palabra de Dios te manda algo, pero es que resulta que esa persona no ha tenido un encuentro con Dios, no ha recibido al Señor Jesucristo. Esa persona no va a ir conforme a la voluntad nunca, porque no lo conoce. ¿Usted cómo le va a obedecer a alguien que usted no conoce? ¿Sí? Una figura de autoridad es la que le determina. ¿Es Dios una autoridad para usted en su vida? Porque a fin de cuentas, el verdadero significado de Dios es el que usted le obedezca. Al que usted le obedezca, ese va a ser su Dios. Y hay personas perdidas. Y de repente dicen, yo creo en Dios. Pero cuando uno se siente y mira, pues yo no sé en cuál Dios es en el que cree, porque ni lo obedece ni lo respeta. ¿Cómo es que entonces tengo que ser hecho hijo de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tan sencillo, pero tan difícil para tanta gente. Cuando miramos en la porción de la palabra en Primera de Juan, en el capítulo número 3, Primera de Juan, capítulo número 3, los versículos 8, 9 y 10, mire lo que dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Ya tiene un dueño, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vino Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, si hay un temor en usted, en su vida, usted tiene que ir caminando conforme a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo le va a ir mostrando lo que usted debe de hacer, pero asimismo también le muestra lo que no debe de hacer. Le muestra el camino correcto. ¿Cómo entonces entender y aceptar la voluntad de Dios? Tiene que haber una nueva naturaleza. Tiene que haber ese firme deseo de tener el mismo pensamiento, pero de que la persona realmente haya una convicción de hacer la voluntad de Dios. Difícil muchas veces, porque nosotros como seres humanos queremos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros nos queremos guiar por lo que pensamos. Es que lo bueno es esto. Yo creo, opino y digo que sí que hay que irse por aquí, pero nunca viene la persona a mirar qué es lo que Dios quiere en su vida. Es que con los hijos hay que hacer esto, aquello y lo otro. No, miremos qué dice la palabra de Dios conforme a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor. Es que si él quiere ir, que vaya, como que quiere ir. Si tiene la responsabilidad de los papás. Los niños no se mandan solos, no, hasta que tengan 18 años, y mientras vivan debajo de nuestro techo, se tienen que someter a la disciplina. Hay un clima de cordialidad, claro, hay un clima de amor, porque la preocupación principal nuestra es de proteger y querer a nuestros hijos e hijas, y que cuando salgan de la casa vayan con el Señor en su corazón, porque se van a enfrentar a una vida en donde necesitan ir conforme a la voluntad de Dios, no a la de ellos. Todo eso es necesario, más que necesario. Ahora miren lo que nos dice la palabra en esta porción, los versículos 12, el número 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo le resta a usted para vivir en la carne, hermano? No sabemos. El hermano Juan viene y dice: yo siento que el Señor me haya, y no tiene temor, pero véalo, aquí está. Entonces, ¿quién puede determinar eso? Solamente el Señor. Pero el apóstol aquí está diciendo: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque uno va conforme a lo que dicta el hombre, o voy conforme a lo que dicta la voluntad de Dios. Hermanos, si una persona ya es cristiana, si ha sido regenerado, transformado, si es una nueva criatura, es por el poder de Dios. Usted no ha sido regenerado y transformado para cualquier cosa. No, es para obedecerle,
Por eso somos transformados. Y somos una iglesia transformada. Somos una iglesia regenerada en Cristo. Somos una iglesia entonces transformada por su poder. El verdadero creyente, hermano, tiene dos cosas que debe hacer el resto de su vida como administrador de la gracia de Dios. Uno es entender que ya tiene la gracia de Dios, que hay un mensaje, que hay un evangelio en el cual te debes de preparar para presentarlo en forma abierta, continua, abundante a todas las personas que están a tu alrededor. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un tema de salvación. Salvación. Porque el que no conozca al Señor Jesucristo y lo reciba como Señor y Salvador va directo para el infierno. Y asimismo hay un aspecto importante, y es que todo momento de nuestra vida terrenal es para cumplir la voluntad de Dios. Ya la tenemos la gracia, tenemos el conocimiento, entremos a la acción. Hay que vivir cumpliendo la voluntad de Dios. La vida terrenal es pasajera, es un ratito nomás. Cuando vemos el mundo, los hombres, la humanidad, ¿va en una dirección hacia Dios o va en una dirección contraria al Señor? Usted tiene un entorno natural. Yo miro mis vecinos, miro las personas con las que hablo, inmediatamente yo digo, es mucho lo que hay que hacer definitivamente. El creyente no puede decir que aquí no hay nada para hacer. Si usted ya tiene al Señor en su corazón, sepa que otras personas tienen que tener al Señor también para que sus vidas sean transformadas. ¿Dónde entonces es que yo hago la voluntad de Dios? Primero, hermanos, en mi propia vida. Usted tiene que trabajar con usted mismo. Hay unos ambientes, unos espacios que Dios nos ha dado. Nuestro hogar. Hay algo más importante que su familia, después de Dios. Tenemos un amor, tenemos un vínculo hacia esas personas que son nuestros padres o nuestros hijos. Ahí es donde hay que hacer la voluntad de Dios, compartiendo su palabra. En nuestro trabajo, alrededor de la iglesia, preocupémonos por nuestros hermanos, preocupémonos por esas personas que necesitan venir, traigámoslos. Aquí a nadie se le va a cerrar la puerta. Entonces hay aspectos en donde nosotros sí podemos hacer la voluntad de Dios permanentemente. Dos cosas adicionales debe de hacer el creyente. Primero, fortalecer su fe, que haya una verdadera convicción. Porque si no hay una convicción en la obra redentora de Cristo, usted puede estar distraído. Entonces, igual, no va a tener el mismo pensamiento, ni menos va a ir conforme a la voluntad de Dios. Y compartir y predicar en todo momento. Si tenemos las pilas listas, o nuestras pilas son de corta duración, tenemos que estar recargaditos. Entonces dice Jaime, no, yo me tengo que recargar todos los días, porque si no, entonces mi pila se recarga. En nuestra vida espiritual, hermanos, tiene que haber esa llenura del Espíritu, y eso no es por magia, es porque yo leo la palabra de Dios, medito en la palabra, tengo tiempo de oración, voy y comparto con las personas, miro quién necesita de Cristo y lo hago. ¿Que es que hay otras cosas para hacer? Claro que sí, hermano. ¿Hay que estudiar? Claro que hay que estudiar. Qué delicia estudiar. ¿Que es que hay que hacer un trabajo? Claro, hermanos. Es que todo eso es bendición. ¿Que hay que hacer una obra social? Posiblemente. Habrá muchas cosas para ejercitarse, pero a donde quiera que usted vaya, la bandera suya es Cristo, porque es el que necesitan en cualquier aspecto y en cualquier lugar donde vayamos. Hay un tercer punto adicional que nos muestra la palabra de Dios hoy, y este es un punto fundamental, y es que hay que hacer un cambio, pero es un cambio radical de dirección, un cambio radical. ¿Cómo es un cambio radical? ¿Ha hecho usted un cambio radical en su vida? Porque saben una cosa, hermanos, muchas veces las personas que hemos vivido aparentemente una vida sana, a veces nos vemos confrontados y decimos, ¿y yo qué voy a cambiar si es que yo nunca he bebido? ¿Y yo qué voy a cambiar si es que yo nunca he fumado? ¿Yo qué voy a cambiar si es que yo? Y entonces y la persona empieza, y de repente
empezamos a mirar nuestra realidad y decimos, un momentico, es que yo sí tengo que hacer cambios. Porque si yo no hago un cambio, estoy yéndome en una dirección equivocada. El Señor en su misericordia coge y frena y dice, es por aquí. Ojo, no es por allá, es por aquí. Entonces es por aquí. Y el apóstol Pedro acá nos va a mostrar en los versículos 3 en adelante algo a lo que hay que prestarle especial atención, hermano. Miren lo que dice. Baste ya el tiempo pasado a haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, pare ya, no siga, ya es suficiente. ¿O será que usted quiere volver atrás? ¿Es bueno volver atrás? Ay, ¿es bueno volver atrás? No. Hay muchas personas que dicen, no, yo atrás no quiero volver nunca. Es que lo que yo veo hacia atrás tiene una cantidad de factores que me avergüenzan, que han deteriorado mi vida, o sea, hay una cantidad de aspectos que de lógica uno diría, no, pues yo para no quiero volver nunca más. Va a seguir en pecado, va a seguir perdiendo el tiempo, ¿no? Y el apóstol le dice, baste ya el tiempo pasado a haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, usted ya dedicó parte de su vida a agradar a los hombres, o a agradar el mundo, o a agradarse a usted mismo. Pare, baste ya, no lo haga más. ¿Sí? ¿Andando en qué? Y va a describir 5 aspectos que son generales. Dice, andando en lascivias, o sea, en aspectos de tipo sexual, concupiscencias, todo aquello que está en la mente y que sabemos que es pecado, y la persona quiere seguir ahí. No, es pecado, no lo adorne. El peor error que como creyentes podemos tener es pretender justificar el pecado o adornarlo, o aminorarlo, o decir, es que es una mentirita. No, mentira es mentira. No, es que yo no le robé, yo solamente tomé prestado 100,000 pesos de la monedera de mi mamá. Yo después se los pago. Hombre, ya me superó, no, voy a robar. No, es que yo no es que yo le haya pegado, lo que pasa es que tuve un pequeño accidente y entonces le pegué un codazo que hasta le levanté los dientes, pero no, eso fue un accidente. O sea, hay personas que quieren aminorar el verdadero pecado. No. Sí, oiga, concupiscencia, dice el apóstol, dice embriagueces. Hermanos, es que para uno emborracharse solamente necesita tomarse el primero, ¿cierto, hermano Juan? Y no estoy diciendo que el hermano Juan tome, pero él sabe lo que es eso, porque ya no ha tomado. Usted atrás no va a volver, ¿sí, hermano? Nunca. Embriagueces. Yo no sé si usted se haya emborrachado en su vida, no lo sé. Yo una vez me monté en un Transmilenio en Bogotá y salí borracho, pero no tomé licor. Y cada vez que iba a Mundo Aventura en Bogotá y aquí mi esposa era feliz montándose en esos aparatos que daban vueltas, yo decía, pobrecitos los borrachos. ¿Por qué? Porque están vomitados. Bueno, hay muchos factores y no vamos a entrar en detalles, pero la embriaguez, hermano, es un estado deprimente. Ojo, con los licores hay que tener especial cuidado y cada uno se conoce. Ese es un tema al que ni siquiera una persona debería abordar. No quiero. ¿Por qué? Porque la gente se justifica. No, es que tomate esto es bueno para las lombrices. No, para las lombrices. Sí, hay una cantidad de mentiras, justificaciones. Y siguen siendo orgías. Pues ni se diga, hermanos. Quienes practican ese tema es un aspecto sexual que ofende a Dios, ofende sus cuerpos, ofende a su familia. O sea, es una degradación total. Y hay gente que vive feliz. Y dice el apóstol, baste ya, eso no más. Disipación y abominables idolatrías. Hermanos, son 5 aspectos de especial cuidado al que hay que prestarle especial atención. No es pasarlos a lo largo. Abominables idolatrías. La idolatría de este tiempo, cuando el apóstol Pedro escribió, ya existía. Pero hoy la idolatría ha crecido mucho más, porque los mismos medios de comunicación
han hecho que las personas idolatren aún a alguien que no conocen, que es una mentira, que es una ficción, pero las personas ponen mucho más fácil los ojos en eso que miren en la palabra de Dios. Y la persona está más dispuesta, jóvenes, niños y adultos, a gastar mucho más tiempo viendo un dispositivo móvil con una cantidad de contenido basura. Es contenido basura. Y ahí están embelesados en conexión ¿con quién? Con Dios. Están en conexión con el hombre, en conexión con lo mundano. Mi intención no es ver imágenes pornográficas, podrá decir alguien, pero vaya a ir cualquier dispositivo a ver si no le salen continuamente las imágenes. No, eso no es nada. Es que esa muchacha se viste así. No, es que ese comportamiento entre dos niñas besándose, eso es normal. No va a ser normal si la palabra de Dios le dice que no. No, esos niños se juntan. ¿Cómo te ocurre? No, hay algo establecido por Dios. Y el apóstol dice, ya baste, ya no sigan en eso. Porque si la persona sigue en eso, lo va a ver como normal. Ya no siga. No, es que solamente me tomo un traguito. No, hombre. Hermano, si usted se toma un trago, ¿qué le pasa? Usted, Jaime, si le toma un trago, ¿qué le pasa? Lo arruinó todo ya. Lo arruinó todo. Se conoce. Alguien podrá hacer algo diferente, pero ya nos conocemos. Y el apóstol nos previene, la palabra nos previene y nos dice, ojo, a estos, dice el versículo 4, a estos, o sea, esas personas, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Es que el pecado no quiere andar solo. El pecado no quiere andar solo. Y entonces les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Este man como se volvió de aburridor. Ya no se toma ni una cervecita. Es que Luisa como se volvió de serio y de aburridor. Ya no volvió a decir chistecitos. Era algo que me decían a mí permanentemente mis amigos. Y yo llegaba y me ponía a pensar, y yo, ¿y a estos quién les dijo que yo soy un payaso? ¿A estos quién les dijo que yo soy un payaso? Que para hacerlo reír. ¿Cómo se le ocurre? Y de repente dice uno una palabra de lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, ya se volvió aburrido. O de repente le dicen algo, como le pasa a nuestro hermano Juan Carlos, ya le dieron cuerda. No, ya le dieron cuerda, ya no nos lo vamos a aguantar. Vos que hacías esto o aquello y ya vas a venir con mensajes aquí, y es que de cambio. Sí, tiene que haber, pero a las personas que viven en pecado les parece cosa extraña que el creyente haya dejado eso. Sí, no, hombre, como pasábamos de rico, como nos emborrachábamos de bueno, ¿te acordás? Que el 31 de diciembre llegaban las 6 de la mañana y estábamos tirados como unos perros, como pasábamos de bueno. ¿Dónde? Qué necesario es pasar un diciembre en sobriedad. ¿Saben una cosa, hermanos? Mire, hay una gran bendición. Los que hemos tenido la bendición de conocer al Señor y sabemos lo que es una Navidad. ¿Sabe que cuando yo me siento con estos caballeros, con algunos de mis hermanos, y les pregunto, ¿y cómo eran los diciembres? ¿Cuántos diciembres llevas en sobriedad? Ya Dos diciembres en sobriedad. Y yo digo, yo estoy en sobriedad siempre. Pero la persona que valora eso es la que dice, es que yo antes estaba como mal, estaba llevado. Extrañarán a Jaime en algunos círculos de amistades. Lo extrañan. Y no solamente lo extrañan, hermanos, vea, lo llaman. Lo ven pasar en el carro. Entonces don Jaime ya está pasando, pero con la ventana arriba. Dice, yo paso pero ya con la ventana arriba. Y cuando paso por ahí, simplemente es para decirles que el Señor los ama. En estos días que estamos estudiando Isaías, comenzamos en el capítulo número 1. Y entonces don Jaime conmigo dijo, no, desde el versículo 1 hasta el 15 de Isaías, me voy a acercar donde esos personajes y se lo voy a leer.
Isaías 1:2, oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, lo dejaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y sigue, aquí dice, les voy a leer desde el versículo 1 hasta el 15, espero que se los pueda leer. ¿Qué será lo que va a pasar cuando Jaime vaya y les lea? Van a decir, andate vos con tu música para otra parte. Muchachos, hermanos, miren, esto es lo que el Señor demanda de nosotros, que vayamos caminando conforme a su voluntad, que estemos conectados en el mismo pensamiento, que haya esa sintonía, pero asimismo que tiene que haber un cambio radical y definitivo, tiene que haber un cambio. Este municipio llamado Copacabana, que es de 80,000 habitantes aproximadamente, tiene que hacer un cambio. Le doy gracias a Dios por todas y cada una de las iglesias de este municipio, que en este momento están congregados así como nosotros, muchos de ellos hermanos que aman al Señor, pero este municipio tiene que empezar a marcar una diferencia, y es solamente a través del Señor Jesucristo, no hay otra forma. La Biblia, mis hermanos y amigos, muestra un camino. La Biblia muestra un camino, y ese es un camino correcto, es un camino verdadero, es un camino bueno, es un camino con propósito, con bendición cuando se obedece. Es una senda, la Biblia es una senda de esperanza y de salvación en Cristo Jesús, en nadie más. Y el pecado, hermanos, tiene que repugnar el pecado. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. No debemos de albergar absolutamente nada que ofenda a Dios, nada. Porque si mis amigos van en una dirección, yo porque tengo que ir en esa dirección. Ahora, ¿quién nos aclara todo lo que debemos de saber? Miren, hermanos, la palabra de Dios, no hay otra forma. El poder venir a una iglesia, compartir su palabra, vernos como hermanos, edificarnos, eso es una bendición. Hemos de seguir caminando en obediencia, hemos de seguir caminando en santidad, en alabanza a Cristo Jesús, porque no hay otra forma. Y tiene que haber una renovación del entendimiento total. El apóstol Pablo escribió en Romanos, en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se llame a mentiras, no se deje enredar del mundo, no se quede en la casa un domingo, nunca más. Venga, congréguese, deleítese, gócese en lo que el Señor tiene para usted. No lo haga, hermanas, si tienen niños, no los dejen, tráiganlos, porque posiblemente este lugar es el único sitio en donde les van a compartir la palabra de Dios. No hay otros lugares, no los hay, tristemente. Tiene que haber un tiempo de devocional, de sentar a las personas. Emiliano, ven y sentate al lado mío. Muchachita, venga para acá. Monito, venga para acá. Y en un momento hay ¿cuántas personas, hermana? 4 o 5 personas edificándose a través de la palabra de Dios. El camino correcto, la bendición para mi hogar, yo sí la necesito. Constantemente, no puedo bajar la guardia, no la puedo bajar. Y dice el versículo número 2 de Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo. Es que el ser humano es conformista. No, ya lo hice, hasta aquí y ya no más. No, es que hay que ir a tal parte. No, qué pereza, yo por ahí no quiero ir. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación, tiene que haber un cambio de dirección. ¿Tengo que cambiar de amigos? Posiblemente.
me va a tocar cambiar de amigos. Tengo que cambiar actitudes. Claro, el Señor me va a ayudar. Tengo que cambiar un pensamiento de pereza, porque es que la pereza es cosa seria. Mi mamá decía que la pereza es la madre de todos los vicios y que a la pobreza va atrasito de la pereza, decía ella, y la pobreza va atrasito de la pereza. Pero cuando nosotros miramos alrededor de la palabra, ¿cómo una persona puede tener pereza de leer la palabra de Dios? Entonces tiene que devolverse, ponerse a cuentas con el Señor, o sea, restablecer y que haya una verdadera convicción, porque la conversión tiene que ir ligada a la convicción, la verdadera conversión, porque algunos dicen, es que yo ya soy convertido, ¿y en dónde está tu convicción? No hay convicción. Es que yo soy cristiano, sí, pero estás viviendo como cristiano. No, pero yo soy cristiano, a veces soy bueno y a veces soy malo. No, Señor, así no es. Usted es lo que es. Tiene que arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios, restablecer esa relación, vivir en comunión y en sintonía. Es que para yo poder hablar el mismo y tener el mismo pensamiento, tengo que estar en sintonía con Dios. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, tengo que saber cuál es su voluntad. O sea, tengo que estar en esa sintonía. O si no, entonces, ¿cómo? Es imposible. Y si yo quiero hacer un cambio es porque la palabra, a través del Espíritu Santo, me dice, ve, tenés que cambiar. Si hay que cambiar algo en este momento de las vidas, hermanos, en este momento de su vida, usted tiene que cambiar algo. Sí, mucho. Cada cual debe de pensar que es eso que tiene que cambiar. Pídale dirección al Señor, que le dé sabiduría y decisión para hacerlo. Y sigue terminando el versículo 2 del 12, dice, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, hermanos, y es perfecta. Dios no quiere que a sus hijos les pase absolutamente nada. Tiene un propósito en su vida. ¡Qué bendición! Cuando vamos caminando y vamos viendo obediencia, porque es que la obediencia anima, claro. ¿Que hay un mundo desobediente? Sí, somos conscientes de eso. ¿Que puede haber desobediencia en nuestras vidas? Pilas con eso. ¿Que a nuestro alrededor hay niños rebeldes? Tengámosles amor, porque el Señor nos manda a que procedan al arrepentimiento. A través de su evangelio hay esperanza. Nuestra familia, nuestra sociedad debe conocer al Señor Jesucristo, pero usted es el que tiene que ser un excelente, no bueno, tiene que empezar a ser un excelente administrador de la gracia de Dios, porque el Señor le demandará. El Señor nos demandará a todos los que han crecido en hogares cristianos. ¡Qué bendición, muchachos! Él es su hermano, ¿cierto? Sebastián, Sebas, bienvenido a mí, que el Señor lo bendiga. Dale, para que lo conozcan, Sebastián. Tuvieron la bendición de crecer en un hogar cristiano. O sea, ya conocemos la verdad. Entonces nos quedamos callados. No, el Señor nos demandará. Debemos de caminar porque vienen generaciones futuras que necesitan, definitivamente, de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, mis amados hermanos, la invitación hoy es a estar en comunión con Cristo, ¿sí? A tener una verdadera y auténtica relación con nuestro Señor y Salvador. Viva su vida obedeciendo, respetando la voluntad de Dios. Tenga el mismo pensamiento del Señor, el mismo, a través de su palabra, hable el mismo idioma. Y haga un cambio radical y definitivo en su vida, si lo tiene que hacer. Y si el camino que usted está trazado y que está caminando va conforme a la voluntad de Dios, sígalo. No se vaya ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Porque es que cuando se dice a diestra y a siniestra, suena eso como siniestra. No se vaya ni a su derecha, ni a su izquierda. Vaya derechito, porque es de bendición. Hemos de ser buenos administradores de la gracia. Todos.
Todos y cada uno de los que amamos al Señor debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si en este momento, acá alrededor de la iglesia, los que estamos, hay alguien que no haya recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, la invitación es a que lo haga, a que reciba al Señor. Y si aún no lo ha hecho, levante su mano y diga: yo recibo al Señor, y estaremos orando por usted. Y si ya recibió al Señor, ya sabe y ya lo tiene en su corazón, pero aún no ha tomado la decisión de bautizarse, los queremos invitar. Próximamente van a haber bautismos. Nuestra hermana Mónica ya tomó la decisión de bautizarse, estaremos definiendo fechas ya, y entonces le estaremos contando. Y si alguien más dice: yo quiero bautizarme, por favor no lo hace saber. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador. Oremos, Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, porque a través de tu santa y divina palabra, tú nos guías, tú nos muestras, Señor, lo que debe de ser nuestra vida como verdaderos creyentes. Permítenos, Señor, en tu infinita misericordia, poder ser buenos administradores de tu mensaje, de tu gracia, de ese mensaje de salvación que solamente viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que alrededor de cada uno de mis hermanos puedan haber esos discípulos, esas personas necesitadas, Señor, y la disponibilidad y la disposición definitiva de cada uno de nosotros para compartir tu santo evangelio. Permítenos estar en conexión contigo, tener ese mismo pensamiento que has tenido tú, Señor Jesús, que podamos caminar conforme a tus enseñanzas y a tu santa y divina voluntad. Que los cambios que tengamos que hacer, Señor, sean una realidad y que permanezcamos, que podamos permanecer, porque la vida del creyente es de permanecer, de confiar, de saber que hay un Dios grande, amoroso, misericordioso, pero es un Dios de justicia, Señor, y que dará a cada uno conforme a lo que ha hecho, Señor. Porque Él, nuestro Señor, es juez, Señor, y juzga en verdad, no en mentira. Todos y cada uno daremos cuenta a ti, Señor, de lo hecho. Bendice pues nuestras vidas, guía la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Guíalos, bendícelos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, hermanos, que tiene por título: Al Cristo vivo sirvo. ¿Servimos al Cristo vivo? Si de repente usted aún no le está sirviendo al Señor, es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo y es de gran bendición. Al Cristo vivo sirvo. Yo le llamo.
Hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones.